nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Accidente fuerte se registró en Santa Cruz. El aeropuerto de Aruba anuncia aumento de frecuencia para Lima, Perú en julio de este año. Mensaje en honor al Día Diabético por parte del ministro Glenber Cruz. Extranjero arrolló a supuestos policías en caso de fleteo en Colombia. Una joven compra un auto a punta de monedas. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer a esta hora les saludo y después de estar en unos días de vacaciones quiero agradecer públicamente a mi colega Noemí Peña, que estuvo haciendo un excelente trabajo dándoles toda la información, también a todo mi equipo de trabajo por estar pendientes con toda la información. Una vez más me reincorporo después de estos días, muy contenta de poderles traer como siempre la mejor información. Y empecemos de inmediato con noticias locales y en esta oportunidad con un accidente que se registró el día de ayer en el área de Santa Cruz. El día de ayer, en horas de la tarde, en el camino principal que va de la parte de Santa Cruz, justo llegando a la T, donde se encuentra Mundo Novo, sucedió un accidente en donde un hombre de edad, allí estaba manejando su vehículo, un Hyundai Creta, se subió a esta vía y alcanzó a golpear un vehículo Chevrolet Celta que venía desde la dirección norte. Después, según lo que indicaron de este choque, el conductor del Creta quedó en la acera. Allí había un niño pequeño en el Celta que, según lo que indicaron también, se alcanzó a golpear en la cabeza. Sin embargo, indicaron que no quería recibir atención por parte de los médicos. La policía de tráfico se presentó, tomó los datos del accidente, mientras que Road Service, también encargado de levantar los vehículos que quedaron allí dañados en su destino. Cambiando de tema, esta es una importante noticia, un importante anuncio que dio el aeropuerto de Aruba después de que hace 6 semanas exactamente que se hizo el anuncio oficial de la aerolínea LATAM, donde anunciaban este vuelo directo hacia Lima, Perú de forma directa. Pues ahora, a partir de julio de este año, aumentan a 4 frecuencias para esta ruta. El aeropuerto de Aruba y la Autoridad de Turismo se complacen en anunciar la emocionante noticia de la decisión de LATAM Airlines de aumentar la frecuencia de su recientemente lanzado servicio directo entre Lima y Aruba. Esta mejora marca un paso significativo hacia el fortalecimiento de la conectividad entre estos dos destinos vibrantes, atendiendo a la creciente demanda de viajes hacia y desde Aruba. A partir del tercer trimestre del 2024, concretamente en el mes de julio, LATAM Airlines aumentará sus vuelos Lima-Aruba de 3 a 4 frecuencias semanales, haciendo la introducción de un servicio adicional de lunes a las actuales operaciones que tienen jueves, sábados y domingos. La decisión de ampliar los servicios responde a la creciente demanda de viajes en la ruta de Perú hacia Aruba de forma directa y al notable éxito de la oferta actual de LATAM. El aumento de las frecuencias tiene como objetivo proporcionarle a los pasajeros más flexibilidad y opciones a la hora de planificar sus viajes, no solamente entre Lima y Aruba, sino también con diferentes destinos solicitados, por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. La distribución actual del tráfico en los vuelos a Lima indica que Perú sigue teniendo la mayor cuota de mercado. Estamos encantados de ser testigos del compromiso del aumento de la frecuencia del servicio Lima-Aruba de LATAM Airlines. Como objetivo primordial de nuestro aeropuerto, nos dedicamos a mantener conexiones estratégicas y a garantizar la sostenibilidad a largo plazo en esta ruta. Esto subraya el compromiso del aeropuerto de Aruba de consolidar nuestra posición como una de las islas del Caribe mejor conectadas, según lo que dijo la señora Joanne Arens, ejecutiva de desarrollos de negocios de la aviación. El día de ayer tuvimos la oportunidad de estar presentes en el anuncio, pero también de esta reunión de bienvenida al nuevo presidente de la Cámara de Comercio. Diederik Kemmerling allí le dio la bienvenida también a todos los participantes, comerciantes, a los ministros y también a los parlamentarios que estuvieron allí presentes. En un agasajo allí le dieron la bienvenida para lo que será este nuevo año como presidente de la Cámara de Comercio. El día de
de ayer fue un día importante porque allí, en conjunto, bajo la presencia de invitados, la primer ministro de Aruba, el ministro de Deporte, pero también parlamentarios y comerciantes en Aruba, la Cámara de Comercio de la isla hizo la introducción del nuevo presidente. Diederik Camerling allí hizo su anuncio como el nuevo presidente de KBK. Estoy muy feliz. Hoy soy el presidente de Cámara de Comercio aquí en Aruba. Me voy a representar a las compañías aquí en Aruba y yo estuve adentro del board de directivos casi 3 años y este año soy presidente de Cámara de Comercio. Y no solamente con la intención de conectar tanto comercio, gobierno, pero también entendiendo y siendo un punto cardinal de las situaciones que se pueden registrar y los retos que tienen los diferentes comerciantes que también se encuentran en la isla. Tuvimos la oportunidad de estar en este importante momento. El Cámara de Comercio no es solo una organización a donde tú puedes registrar tu compañía. Esta organización hace mucho más. Por ejemplo, nosotros representamos los negocios aquí en Aruba y nosotros hablamos con el gobierno para chequear que es posible, para conectar el gobierno a los negocios aquí en Aruba. Y este año yo quiero escuchar y conectar más profundo con los negocios aquí en Aruba para saber qué es los problemas ellos tienen y después yo quiero conectar con el gobierno para discutir cómo nosotros podemos solucionar estos problemas. Mañana es un día muy importante para Aruba. Cada 25 de enero celebramos el natalicio del libertador Betico Cruz. Ante esto tenemos un mensaje importante por parte del ministro Glenber Cruz. Con gran sentimiento nos está celebrar un viaje más, Día de Betico, fecha natalicio de nos libertador, recordando a persona especial aquí cuando nace en Aruba, a crece en Aruba, a forja su carrera en exterior y a Bimbek Aruba para admirar el personaje de más importante cual liderizar los pueblos camina rumbo a su libertad. Danke nos está recordando con gran sentimiento que en apenas 48 años de vida, él logra la libertad para Aruba. Ahora con 1 de januario 1986, Aruba haya sus datas aparte. Hope de nos te acordele, pero nos me imaginarnos mes Aruba, ora que lo tiene mucho talantando, que no a conocer en persona. Es gran tarea que nos está carga como mayor, ciudadano, para acordar manera nos libertador, urgente que de una forma u otra a significar algo importante para patrimonio, legado y historia de Aruba. Nos queda corda e fecha natalicio de nos libertador para lo que el personaje de Betico a representar en vida de gente Aruba. De manera con por captar pensamento, sonho, angelo, coração, alma de cada ciudadano que vive em Aruba, para pensar que Aruba, aunque um país chiquito, porta livre. Manera ela inspirar inteira Aruba, nos lo deseja para nos unan, nos muchanan, nos jóvenes, nos ciudadanos, ciudadanas lanta, creyendo de la mes, con también por un rol importante de progreso y el mejor destino de Aruba. Con un Betico viva de nos cada generación tras de generación, para nos quedar conservar el diamante aquí, que llama Aruba, que está escuela riba cual nos turta viva, herencia y legado
panosionan. Peseimes ribadie di Betico. No está corda su memoria, no está viva su memoria, no está celebrar su memoria, para que da luz de la vida, caminda y futuro de nuestro país. Feliz Dia di Betico. Itapesei, così nos mestercai na camina, jamás boso laga e cousa umbanda, pero gare bandera rubano y sigue lucha para realizar y preservar la libertad de los pueblos. He hecho con mi abordo golpear, he hecho con mi abordo ventada en prisión, he hecho con mi abordo tirar, tapa motivo, con mahibe liderazgo, de partido, con mahibe lucha de los pueblos aquí, de en fase de realización. Pa sobra, Bolsonaro adunanos el poder, nos boca y voz a resonar internacionalmente. Cuantías quier, ofantías la que quier, Cujulanda quier, oculanda la que quier, nos por visa y pueblo de Aruba bate arriba por pecho pa sobra voluntad de oposición humillante, voluntad de oposición bochorrante, movimiento electoral y pueblo a percurar, pa salva honor y dignidad y el pueblo hermano. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia porque una persona grabó el momento en que un extranjero había sido víctima de fleteo, allí al parecer por dos supuestos policías quienes con toda la indumentaria, pero siendo ladrones, decidieron robar a este extranjero. Se non scappate, Ma chi è? Ma ho preso gli sbirri! Madonna, ma chi è? El conductor de esta camioneta blanca y que acababa de ser víctima al parecer de un fleteo en el norte de Bogotá tomó la decisión de arrollar a dos delincuentes que al parecer iban tras 150 millones que transportaba en su vehículo. Los dos delincuentes viajaban en una motocicleta con similares características a las que utilizan los policías de vigilancia e iban fuertemente armados. En el lugar se escucharon varios disparos. ¡Oh, merda! En la imagen se observa cómo los dos delincuentes caen al piso pero se levantan golpeados rápidamente y cada uno huye con destinos diferentes. Uno de los falsos uniformados recoge varias cosas del piso y se monta en una moto particular donde al parecer un cómplice lo estaba esperando. La policía llegó hasta donde ocurrió este hecho y reportó que al parecer se trataba de dos falsos policías que habían cometido un atraco a un ciudadano al parecer de origen asiático. Es abordado por unos sujetos, al parecer unos tenían prendas de uso privativo de la Policía Nacional y otros de otra entidad del Estado. Es por eso que esta persona para cuando le hacen la señal de esos sujetos y es ahí cuando tratan de hurtarle un dinero que traía el señor. De inmediato se ordenan las verificaciones en el lugar de los hechos, donde se logra establecer que una motocicleta que encontramos acá en el lugar, la cual está con colores de la institución, al verificarla las placas son adulteradas, le figura una motocicleta Agility, una motocicleta señoritera, no es de la institución, asimismo unas siglas, las cuales también se verificó y también están adulteradas, no son de la Policía Nacional, esa motocicleta ya se verificó, no pertenece a la institución y obviamente lo que logramos determinar es que estos sujetos obviamente se hicieron pasar por miembros de la Policía Nacional para cometer ese delito aquí en este lugar. Y nos vamos para Perú porque allí una persona, al parecer un empresario, había sido víctima de secuestro por más de una semana. Después de un descuido, este hombre logra escapar y los habitantes de este sector fueron quienes alertaron a la policía. Entre gritos y llanto desconsolado. ¡Me tenían secuestrado ahí! ¡Ahí me tenían secuestrado ahí! ¡Allá! Este hombre clamaba por auxilio, y es que por casi una semana, tirado en una colchoneta en el suelo de esta reducida habitación en San Juan del Lurigancho, se mantuvo cautivo hasta que logró escapar.
Sus captores adecuaron los ambientes de este reducido cuarto para retenerlo. Cerca a la ventana hay una cama con decenas de cosas regadas. Detrás de esta pared, una segunda cama con una colchoneta al lado donde habría permanecido el empresario de autopartes para ser vigilado constantemente y evitar que se escape. En la entrada de la habitación, un balón de gas. Según testigos, este edificio era alquilado en su totalidad por habitaciones a ciudadanos extranjeros. Los disparos y gritos del hombre de 45 años asustaron a los vecinos, quienes aseguran lo encontraron fuera de sí. Cambiando de tema, sabemos que la situación en Ecuador sigue siendo bastante compleja en las cárceles, pues ellos lo que están haciendo es que están movilizando a los presos de pabellones, pero también de diferentes cárceles para evitar la situación que se ha venido presentando en estos días. Decenas de militares y policías han intervenido durante 4 días en la penitenciaría del litoral en Guayaquil. La misión ahora va más allá del decomiso de objetos prohibidos. Desde el fin de semana se realiza la reubicación de presos. Era conocido que en este penal, en las anteriores administraciones, los reclusos serán colocados en pabellones específicos según la organización delictiva a la que pertenecían, y ahora se los está cambiando. Videos muestran cómo se hace el masivo traslado, con un cerco doble de militares y policías. Primero se los ubica en los patios del centro carcelario y luego se los cambia. Fuentes militares afirmaron que en los pabellones 10, 3, 12 y 4 ya han sido ejecutados los cambios, pero para completar la misión de los 12 pabellones tardarían al menos esta semana. Entre los objetivos está que los reos no tengan el control de sus celdas, y si hay objetos ocultos que aún no encuentran los uniformados, los criminales no sepan su ubicación. Mientras esto se realiza en el interior del complejo carcelario, en los exteriores continúan agolpados familiares que piden información de sus parientes. Además, se observa la salida de volquetas con colchones y otros objetos que se han retirado de la cárcel. Imágenes de las celdas vacías luego de ser limpiadas por los presos se han viralizado en redes sociales. Durante el despliegue de las últimas horas, se ha vuelto a encontrar celulares, cuchillos y material para conexiones de internet. Las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días en Colombia han afectado varias regiones. Pues allí, como vamos a ver a continuación, lamentablemente, pues estos fuertes incendios están acabando no solamente con la naturaleza, pero ya están afectando a la población civil. El reloj marcaba las 11:30 de la mañana cuando los habitantes de la vereda La Puerta del municipio de Nemocó empezaron a percibir el humo. Al mirar hacia la montaña vieron cómo las llamas sobresalían por encima de los árboles y consumían la montaña. El llamado al cuerpo de bomberos fue inmediato y llegaron con herramientas en mano y con el apoyo de la defensa civil para tratar de evitar que las llamas se extendieran, pero fue imposible. Santa María, no, yo voy acá. Dios santo. No, corre, por favor. No. No. Estoy consumista. No. Ya digo acá. Corre. Ha sido bastante difícil, también ha sido un trabajo muy coordinado para estos vehículos que también nos han ayudado bastantemente, y pues la geometría de este terreno no nos ayuda mucho, pero hemos logrado avanzar con vehículos hasta donde el terreno nos da. Las llamas llegaban a pocos metros de las viviendas, por lo que 35 habitantes de la zona tuvieron que ser evacuados. Al lugar empezaron a llegar los dueños de las casas. Sofocados, guardaban la esperanza de un milagro en medio del fuego. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Deseo de bajar de peso se ha convertido en un problema. All right, I got you. Yep. What the? Who coming down for the party? Citar conectando, citar conectando. La Carnaval 70, arroba gente, está celebrando su cultura. Citar conectando.
oficial de Carnaval 70. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Recibo COS, de Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS é tarjeta que paga uma mensual confortável, sem ter gasto não adicional e sem complicação. Recibo COS, de Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Estamos en el primer mes de este año 2024 y muchas personas quieren bajar de peso como sea, utilizando cualquier tipo de pastillas, laxantes o demás. Sin embargo, según expertos, esto podría afectar drásticamente el estilo de vida y la salud. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El deseo por bajar de peso se ha convertido ahora en otro problema, en el uso indiscriminado de pastillas, laxantes y diuréticos que se venden sin receta médica por los adolescentes, lo que los está llevando a jugar con su salud física y mental. ¿Cuál es la razón por esa obsesión? En grande de las presiones sociales que pueden sentir, y es muy alarmante porque lo podemos observar desde la adolescencia. Realmente hay estudios que indican que hasta un 10% de los adolescentes están utilizando medicamentos, tratamientos, alternativas que consideran para bajar peso que no son ni recetadas. Así que esto es alarmante y crea una preocupación porque nos podemos encontrar con una variedad grande, enorme, de efectos secundarios o de riesgo hasta la vida en algunas ocasiones. La revisión de estudios hechos por 4 décadas demuestran que un 6% de los adolescentes usan pastillas, 4% laxantes y un 2% diuréticos de por vida. Pero esto tiene un costo alto para la salud en general. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les presentamos a este hombre que vende sándwich y lamentablemente su carrito empezó a incendiarse. La primera reacción del hombre fue, acompañado con algunas personas que estaban viendo, de meterlo al mar. En una tranquila tarde de sol en la playa del balneario en Punta Mogotes, en Mar del Plata, se produjo un hecho que causó desesperación entre los presentes. Un carrito de sándwich se prendió en fuego y su propietario decidió meterlo al mar. El comerciante, que se encontraba trabajando como cualquier día normal, se percató de un desperfecto con la garrafa que utilizaba en su puesto móvil. Cuando las llamas comenzaron a expandirse más de lo normal, alertó a los turistas que estaban en el lugar para que no se acercaran. Sin embargo, algunos hombres se acercaron para ayudarlo y empujar el carrito hacia el agua para poder apagar el incendio y salvar su herramienta de trabajo. Una vez que lo dejaron en el mar, se dieron cuenta que, a pesar del esfuerzo, el fuego ya se había extendido demasiado. Los turistas que se encontraban en el lugar capturaron el hecho a través de los videos que se viralizaron. Y si de imágenes se trata, este influencer mexicano decidió comprar un vehículo nuevo con monedas de menor valor del peso mexicano. Las imágenes lógicamente se viralizaron.
Un video peculiar circula en redes sociales, específicamente en TikTok, protagonizado por un influencer mexicano que decidió comprar un auto de una forma inusual, utilizando la moneda de menor valor en su país, el peso mexicano. El joven se presentó en el concesionario con una carretilla llena de monedas, asegurando que tenía más de 10 carretillas similares, destacando la cantidad de monedas requeridas para adquirir un vehículo. Aunque al parecer muchos pensaron que era una broma, al ver tantas monedas, la mujer que lo atendió se vio obligada a confirmar si podía realizar la transacción de esta forma. Finalmente accedió. Tras el conteo de las monedas, la mujer anunció que todo estaba listo para entregarle el vehículo. El influencer mencionó que el vehículo sería destinado a una persona necesitada, cerrando así un curioso episodio. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Sagicor Life con los tremendos seguros que tienen para la comunidad. Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brindan la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo a la avenida Milo Cruz, número 106 o llama al 588-5042. Cambiando de tema, una joven brasilera, ella decidió cambiar el color de sus ojos de marrón a azul. Las imágenes se han viralizado, sin embargo, ella dijo que lo hizo por una razón. Dentro de la industria del modelaje es común que se realicen intervenciones o retoques estéticos, aunque también existen algunos tipos insólitos. En esta ocasión, una joven modelo de Brasil se hizo viral después de someterse a una cirugía para cambiarse el color de los ojos de forma permanente. La queratopigmentación, como se le llama al procedimiento, solo se recomienda en los casos en los cuales se padece ceguera y se suele realizar cuando la córnea sufre de alguna complicación. Por esta razón, el especialista tatúa la región y coloca pigmentos en el tejido corneal para que parezca un ojo normal. La operación se llevó a cabo allí en Suiza y el clip que muestra los resultados se hizo viral. Acumuló más de 30 millones de reproducciones. En las imágenes se puede ver el antes y el después de ella, la modelo que demuestra cómo pasó de tener ojos color marrón a ojos color azules. Recibir mucho odio y críticas de que era feo, de que era muy artificial, llegó un momento en que dije, es más importante que yo esté feliz y que me sienta bien. Y los dejo en nuestra emisión de hoy miércoles con este joven TikToker colombiano que viajó hasta Suiza y se dio cuenta de todos los tesoros que desechan muchas personas allí en este lugar, de pronto artículos y objetos que no los utilizan más, pero que sin embargo están en perfecto estado. Un influencer colombiano conocido como el Dane ha captado la atención en las redes sociales en un video que explora la basura en una de las zonas más exclusivas y de mayor concentración en Suiza. El video comienza con el Dane caminando por las calles en busca de desperdicios de los residentes adinerados. El joven quería comprobar si el mito de que en la basura de estas casas se encuentran artículos de alto valor como iPhone, televisores y electrodomésticos en buen estado era cierto. En su búsqueda él encuentra guantes de invierno, ropa en perfecto estado, una maleta, un tapete y otros objetos junto a los contenedores de basura. Descubre chaquetas nuevas, pantalones, ropa interior, una cafetera y una plancha en condiciones óptimas. Además, observa que muchas de las prendas aún tienen las etiquetas de la compra. A pesar de que las expectativas de encontrar objetos valiosos, él dice que señala que la mayoría de las cosas que se encuentran están en un excelente estado. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. Como siempre, por parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos el próximo viernes. Mientras tanto, les deseamos a toda nuestra comunidad un feliz día diabético que puedan celebrar con las diferentes actividades que tendremos alrededor de la isla.